Título, Lección 2, ¿por qué enseñar especialización financiera? En 1990, mi mejor amigo, Mike, se hizo cargo del imperio de su padre y está haciendo un mejor trabajo que él. Nos vemos una o dos veces al año para jugar al golf. Él y su esposa son más ricos de lo que usted puede imaginarse. El imperio de mi padre rico está en buenas manos y Mike está preparando a su hijo para que tome su lugar, como su padre nos preparó a nosotros. En 1994 yo me retiré a la edad de 47 años y mi esposa Kim se retiró a los 37. El retiro no significa dejar de trabajar. Para mi esposa y para mí significa que, a no ser por cambios catastróficos imprevistos, podemos trabajar o no trabajar, y nuestra riqueza crece automáticamente, manteniéndose por encima de la inflación. Creo que significa libertad. Los activos son suficientemente grandes para crecer por sí mismos. Es como plantar un árbol. Lo riega usted durante varios años y un día ya no lo requiere más. Sus raíces han penetrado a una profundidad suficiente. A partir de entonces el árbol proporciona sombra para su disfrute. Mike escogió dirigir el imperio y yo escogí retirarme. Siempre que hablo con grupos de personas, a menudo me preguntan qué recomiendo o qué pueden hacer. ¿Cómo comienzan? ¿Existe algún buen libro que yo pueda recomendar? ¿Qué deben hacer para preparar a sus hijos? ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Cómo gané mis millones? Siempre me hacen recordar un artículo que recibí una vez y que sigue a continuación. Subtítulo, El hombre de negocios más rico. En 1923 un grupo de nuestros líderes más grandes y hombres de negocios más ricos sostuvieron una reunión en el Hotel Edgewater Beach, en Chicago. Entre ellos estaba Charles Schwab, director de la compañía acerera independiente más grande del país, Samuel Insull, presidente de la compañía de servicios urbanos más grande del mundo, Howard Hudson, director de la compañía gasera más grande, Ivar Kreuger, presidente de International Match Co., una de las compañías más importantes de la época, Leon Fraser, presidente del Bank of International Settlements, Richard Whitney, presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, Arthur Cotton y Jesse Livermore, dos de los especuladores bursátiles más importantes, y Albert Fall, un miembro del gabinete del presidente Harding. 25 años después, 9 de ellos, los listados anteriormente, acabaron como sigue. Schwab murió sin tener un centavo después de haber vivido durante 5 años de dinero prestado. Insull murió quebrado, viviendo en el extranjero. Kreuger y Cotton también murieron en bancarrota. Hudson se volvió loco. Whitney y Albert Fall acababan de salir de prisión. Fraser y Livermore se suicidaron. Dudo que alguien pueda decir qué ocurrió realmente a estos hombres. Si consideras la fecha, 1923, fue antes de que se derrumbara el mercado en 1929 y de que comenzara la Gran Depresión, lo que supongo que tuvo un gran impacto en esos hombres y sus vidas. Lo importante es esto, actualmente vivimos en tiempos de cambios más grandes y rápidos de los que esos hombres experimentaron. Sospecho que habrá muchos periodos a la alza y a la baja en los próximos 25 años, que serán similares a los altibajos que estos hombres enfrentaron. Me preocupa que demasiadas personas se enfoquen demasiado en el dinero y no en su riqueza más importante, que es su educación. Si las personas están preparadas para ser flexibles, mantienen la mente abierta y aprenden, se enriquecerán más y más con los cambios. Si piensan que el dinero resolverá sus problemas, temo que esas personas tendrán problemas en el futuro. La inteligencia resuelve los problemas y produce dinero. El dinero sin inteligencia financiera se pierde rápidamente. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que lo importante en la vida no es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero conservas. Todos hemos escuchado historias sobre personas pobres que se ganan la lotería, se vuelven ricos de repente y luego vuelven a ser pobres. Esas personas ganan millones y pronto vuelven al punto donde empezaron. O bien historias sobre atletas profesionales que a la edad de 24 años, están ganando millones de dólares al año, y que duermen debajo de un puente cuando tienen 34. Esta mañana en el diario, mientras escribo esto, se publica la historia de un joven jugador de baloncesto que hace un año tenía millones. Hoy en día señala que sus amigos, su abogado y su contador se quedaron con el dinero y ahora trabaja lavando automóviles a cambio del salario mínimo. Él tiene solo 29 años de edad. Fue despedido del servicio de lavado de autos porque se rehusó a quitarse el anillo de campeonato mientras limpiaba los automóviles, de manera que la historia se publicó en el diario. Él apela a su despido, alega que se trata de una injusticia y de discriminación, y que el anillo es todo lo que le queda. Señala que si se lo quitan se derrumbará. En 1997 supe de muchas personas que se convirtieron en millonarios de manera instantánea. Se trata de los alegres años 20 otra vez. Y aunque me da gusto que las personas se enriquezcan cada vez más, debo advertirles que a largo plazo no importa cuánto gane usted, sino cuánto conserve, y durante cuántas generaciones. De manera que cuando la gente pregunta, ¿dónde comienzo? O dígame cómo volverme rico rápidamente, a menudo se sienten muy desilusionados con mi respuesta. Simplemente les digo lo que mi padre rico me respondió cuando era un niño pequeño: si quieres ser rico, necesitas saber de finanzas. Si va usted a construir el edificio Empire State, lo primero que necesita hacer es cavar un agujero muy profundo y colar cimientos fuertes.
Si va usted a construir una casa en los suburbios, todo lo que necesita es colar una losa de concreto de 6 pulgadas de espesor. La mayoría de la gente, en su camino a la riqueza, trata de construir un Empire State sobre una losa de concreto de 6 pulgadas. Nuestro sistema escolar, que fue creado en la era agraria, todavía cree en casas sin cimientos. Todavía se usan los pisos de tierra. De manera que los chicos se gradúan de la escuela prácticamente sin cimientos financieros. Un día, con insomnio y cubiertos de deudas en los suburbios, viviendo el sueño americano, deciden que la respuesta a sus problemas financieros consiste en encontrar la manera de hacerse ricos rápidamente. Comienza la construcción del rascacielos. Se eleva rápidamente y pronto, en vez del Empire State, tenemos la torre inclinada de los suburbios. Las noches en vela regresan. En lo que se refiere a Mike y a mí durante nuestra edad adulta, ambas elecciones fueron posibles porque nos enseñaron a cimentar una base financiera fuerte cuando éramos tan solo unos niños. Ahora bien, la contabilidad es posiblemente la materia más aburrida del mundo. También puede ser una de las más desconcertantes. Pero si quieres ser rico a largo plazo, puede ser la materia más importante. La pregunta es, ¿cómo toma usted una materia aburrida y desconcertante y se la enseña a los niños? La respuesta consiste en hacerla más sencilla. Enséñela al principio por medio de imágenes. Mi padre rico cimentó una base financiera sólida para Mike y para mí. Desde que éramos niños creó una manera sencilla de enseñamos. Durante años solo dibujó ilustraciones y usó palabras. Mike y yo comprendimos los dibujos sencillos, la jerga, el movimiento del dinero, y más tarde, mi padre rico comenzó a añadir números. Actualmente Mike ha avanzado hasta dominar análisis contables más complejos y sofisticados debido a que ha tenido que hacerlo. Él tiene un imperio de varios miles de millones de dólares que dirigir. Yo no soy tan sofisticado porque mi imperio es más pequeño, y sin embargo, procedemos de los mismos cimientos. En las siguientes páginas le ofrezco los mismos dibujos sencillos que el padre de Mike creó para nosotros. Aunque son sencillos, esos dibujos le ayudaron a guiar a 2 niños pequeños a construir grandes cantidades de riqueza sobre cimientos sólidos y profundos. Subtítulo, regla número 1. Usted debe saber la diferencia entre un activo y un pasivo, y debe adquirir activos. Si desea ser rico, eso es todo lo que necesita saber. Se trata de la regla número 1. Es la única regla verdadera. Esto puede sonar sencillo hasta el absurdo, pero la mayoría de las personas no tienen idea de cuán profunda es esta regla. La mayoría tiene problemas financieros porque no conoce la diferencia entre un activo y un pasivo. Los ricos adquieren activos. Los pobres y la clase media adquiere pasivos, pero ellos creen que son activos. Cuando mi padre rico nos explicó esto a Mike y a mí, pensamos que estaba bromeando. Éramos casi adolescentes en espera del secreto para volvernos ricos, y esa era su respuesta. Era tan sencilla que tuvimos que detenernos durante mucho tiempo para pensar en ella. ¿Qué es un activo?, preguntó Mike. No te preocupes por eso en este momento, respondió mi padre rico. Solo asimila la idea. Si puedes comprender la sencillez, tu vida tendrá un plan y será sencilla desde el punto de vista financiero. Es sencilla, y por eso la idea es pasada por alto. ¿Quieres decir que todo lo que necesitamos saber es que es un activo, adquirirlo y nos volveremos ricos? Pregunté. Mi padre rico asintió con la cabeza, así es de sencillo. Si es así de sencillo, ¿por qué no es rico todo el mundo? Pregunté. Mi padre rico sonrió, porque la gente no sabe la diferencia entre un activo y un pasivo. Recuerdo haberle preguntado, ¿cómo pueden ser tan tontos los adultos? Si es tan sencillo, si es tan importante, ¿por qué no querría saberlo todo el mundo? Mi padre rico se tardó solo unos cuantos minutos en explicar qué son los activos y qué son los pasivos. Como adulto, yo tengo dificultades para explicárselo a otros adultos. ¿Por qué? Porque los adultos son más listos. En la mayoría de los casos, la sencillez de la idea escapa a la mayoría de los adultos porque han sido educados de manera diferente. Han sido educados por otros profesionistas educados, como banqueros, contadores, agentes inmobiliarios, planificadores de finanzas, etc. La dificultad proviene de pedir a los adultos que desaprendan, o que se conviertan en niños nuevamente. Un adulto inteligente a menudo siente que prestar atención a definiciones simples es rebajarse. Mi padre rico creía en el principio que él llamaba KISS, Keep it simple stupid, manténlo sencillo, estúpido, de manera que lo expresó con sencillez para 2 niños pequeños y eso le permitió crear los sólidos cimientos financieros. ¿Qué es lo que provoca la confusión? ¿O cómo es posible que algo tan simple pueda ser malentendido? ¿Por qué compraría alguien un activo que es en realidad un pasivo? La respuesta se encuentra en la educación básica. Nos enfocamos en la palabra educación y no en educación financiera. Lo que define algo como activo o como pasivo no son las palabras. De hecho, si desea usted terminar verdaderamente confundido, busque las palabras activo y pasivo en el diccionario. Sé que la definición puede sonar bien para un contador capacitado, pero para la persona promedio no tiene sentido. Sin embargo, nosotros los adultos a menudo somos demasiado orgullosos como para admitir que algo carece de sentido.
Cuando éramos niños, mi padre rico dijo, lo que define a un activo no son las palabras sino los números. Si no puedes leer los números, no puedes distinguir un pasivo de un agujero en el suelo. En contabilidad, solía decir mi padre rico, lo que importa no son los números, sino lo que los números te dicen. Es como las palabras. Lo importante no son las palabras, sino la historia que las palabras te cuentan. Muchas personas leen, pero no comprenden mucho. A eso se le llama lectura de comprensión. Y todos tenemos diferentes capacidades en lo que se refiere a la lectura de comprensión. Por ejemplo, recientemente compré un nuevo reproductor de videos. Venía con un instructivo que explicaba la manera de programar el reproductor de videos. Todo lo que yo quería hacer era grabar mi programa de televisión favorito el viernes por la noche. Casi me volví loco al tratar de leer el manual. Nada en el mundo es más complejo para mí que aprender a programar mi reproductor de videos. Podía leer las palabras, pero no comprendía nada. Yo obtendría un 10 en reconocimiento de las palabras, pero un 5 en comprensión. Y de la misma forma ocurre con los estados financieros para la mayoría de la gente. Si deseas volverte rico, debes leer y comprender los números. Si escuché eso una vez, lo escuché miles de veces en labios de mi padre rico y también escuché, el rico adquiere activos y los pobres y la clase media adquieren pasivos. He aquí cómo distinguir la diferencia entre un activo y un pasivo. Muchos contadores y profesionales de finanzas no están de acuerdo con las definiciones, pero estos dibujos sencillos fueron el principio de los sólidos cimientos financieros para dos niños pequeños. Para enseñar a los niños, mi padre rico trató de mantener las cosas sencillas, utilizando tantas ilustraciones como le fue posible, tan pocas palabras como pudo, y ningún número durante años. Imagínese usted un rectángulo dividido por la mitad de manera horizontal. En la parte superior imagínese que dice ingresos, y en la parte inferior dice gastos. El cuadro superior es una declaración de ingreso, también llamado estado de pérdidas y ganancias. Mide los ingresos y los gastos. El dinero que entra y el dinero que sale. Mientras que, el diagrama inferior es la hoja de balance. Se le llama así porque se supone que debe equilibrar los activos contra los pasivos. Muchos novatos en las finanzas no conocen la relación entre la declaración de ingreso y la hoja de balance. Es vital comprender esa relación. La causa principal por la que las personas tienen problemas financieros consiste sencillamente en que no conocen la diferencia entre un activo y un pasivo. La causa de la confusión se encuentra en la definición de ambas palabras. Si deseas obtener una lección en lo que se refiere a la confusión, simplemente busca las palabras activo y pasivo en el diccionario. Ahora bien, eso puede tener sentido para los contadores capacitados, pero para la persona común es como si estuviera escrito en chino mandarín. Puede usted leer las palabras en la definición, pero la comprensión es difícil. Como dije anteriormente, mi padre rico simplemente les dijo a los dos niños que, los activos ponen dinero en tu bolsillo. Fácil, sencillo y utilizable. Ahora bien, imagínese usted que en la parte inferior del rectángulo donde usted ha marcado la hoja con el título de gastos, trace una línea imaginaria en el centro y escriba del lado izquierdo, activos, del lado derecho escriba, pasivos. Ahora que los activos y pasivos han sido definidos mediante ilustraciones, puede ser más sencillo comprender las definiciones formuladas mediante palabras. Un activo es algo que pone dinero en mi bolsillo. Un pasivo es algo que extrae dinero de mi bolsillo. Esto es en realidad todo lo que necesita usted saber. Si desea ser rico, simplemente pase su vida construyendo activos. Si desea ser pobre o miembro de la clase media, pase su vida construyendo pasivos. No saber la diferencia es lo que ocasiona los problemas financieros en el mundo real. La falta de educación, tanto en lo que se refiere a palabras como a números, es el cimiento de los problemas financieros. Si las personas tienen dificultades financieras, existe algo que no pueden leer, ya sea en números o palabras. Algo no han comprendido. Los ricos son ricos porque están mejor educados en diferentes áreas que las personas que tienen problemas financieros. De manera que si usted desea ser rico y conservar su riqueza, es importante contar con una educación financiera, tanto en palabras como en números. Las flechas en los diagramas representan el flujo de efectivo. Los números por sí mismos en realidad significan poco. De la misma forma en que las palabras aisladas significan poco. Es la historia lo que cuenta. En el ámbito de los informes financieros, la lectura de los números es similar a la trama de la historia. La historia cuenta dónde se genera el efectivo. En 80% de las familias, la historia financiera es una historia de trabajo duro para salir adelante. No porque no ganen dinero, sino porque pasan sus vidas construyendo pasivos en vez de activos. Por ejemplo, este es el flujo efectivo de una persona pobre, o de un joven que todavía vive en casa de sus padres. Ahora bien, en la parte superior del rectángulo donde usted escribió ingresos, ahora va usted a trazar una línea imaginaria por la mitad del espacio superior de su hoja y va a escribir en la parte superior izquierda, ingresos, y en la parte superior derecha, egresos o gastos.